Hola a todos, ¿cómo estáis? Una semana más. Aquí estamos en From Zero to Hero y hoy me encuentro en el Parque de la Solidaridad en Esplugas de Llobregat. Como podéis ver, un paraje bastante chulo y no sé por qué estoy aquí, pero Laje, que está ahí mismo, me ha traído hoy hasta aquí y creo que tiene una pelota de básquet, así que vamos a ver qué quiere. ¡Di algo! Pues vamos a ver qué quiere. Bueno, señor, ¿por qué me traes por aquí hoy? Por cierto, qué buen día hace. Sí, coge. Vamos a jugar. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Vamos al básquet? No mucho, pero vamos a hacer unos tiros. Vale. ¿Vale? A ver quién mete más. Un 21, ¿no? Venga, va. Venga. Venga. Let's go, let's go! First nigga gotta find me. What's 50 grand to a motherfucker like me? Can you please remind me? Ball so hard, this shit crazy. Don't know that don't shit phase me. Mexico, over 82 when I look at you like this shit crazy. Ball so hard, this shit red. We need pro be here. Ball so hard. Muy buenas a todos, una semana más en Zero to Hero. Os preguntaréis qué hacemos aquí, ¿no? Yo también me lo pregunto. Todos nos lo preguntamos. Bueno, como habéis visto, hemos jugado a básquet. Si no estamos en la NBA es porque no queremos, evidentemente, ¿no? Porque tú, Sí. ¿cómo te has visto? Yo me he visto fatal. Me cuesta un montón encestarla, macho. Pero bueno, no sé. Ha estado divertido venir aquí. Aparte, este parque me gusta mucho, hace buen tiempo. Supongo que todo esto tiene un significado, ¿no? Sí. Bueno, al igual que a ti, a mí también me ha costado meter la bola, porque la verdad es que no la rascamos, no la metemos ni harto de vino. Bueno, pues ¿por qué te he traído aquí hoy? Pues para que veas que meter un básquet, meter un gol es lo mismo que es lo que nos está pasando ahora, ¿no? Que estamos intentando hacer una nueva prueba, intentar conseguir clientes, usuarios para nuestro proyecto. Y bueno, esta semana hemos estado llamando un montón. ¿Y cuál podríamos decir que es la ratio de me interesa vuestro proyecto en relación al número de llamadas realizadas? Pues mira, de cada 10 llamadas, una dice sí a una reunión con nosotros. Con lo cual es un poco, es verdad, como la cantidad de tiros que hacen falta para encestar, ¿no? O hacer un triple o un tiro libre, al final te hace falta practicar mucho y no darte por vencido, ¿no? Exacto, eso es, ¿no? Lo que te quería enseñar es que no es Sí, señor. no es el hecho de ser bueno tirando, de entrenar más o menos. Bueno, sí que todo eso influye, pero me refiero al hecho de que tienes que chutar a puerta. Sí. Si no lo pruebas, no la vas a meter nunca. Sí. O sea, si no nos levantamos de aquí e intentamos encestarla, desde luego que no. Y de hecho, yo no sé a ti, porque bueno, por si no lo sabéis, nos hemos como repartido un poco las tareas. A mí cada llamada que hacía me costaba menos hablar o me costaba menos vender. Es verdad eso. Cada llamada que haces parece que estás más acostumbrado a que te rechacen, ¿no? Sí. Y al final, pues acabas por sentirte a gusto, ¿no? Es igual que lo que decías, o sea, la frase de la semana pasada, ¿cómo era? A saber moverte en los nos. Exacto, saber moverte en los nos. Y veo que nos estamos sabiendo mover en los nos. Y además, pues bueno, cuantas más veces pruebas, mejor te sientes y más igual te da, ¿no? Que te digan que no, porque al final sabes que alguno dirá que sí, ¿no? Sí, exacto. Yo, bueno, en otros trabajos que tenemos, ¿no?, en la vida, sí que recuerdo también intentar conseguir clientes y sí que era como un, joder, es que a nadie le interesa esto que pasa aquí. La verdad es que esta vez ha sido totalmente distinto, ha sido como, bueno, me van a decir que no pasa nada, es que no pasa nada, o sea, de hecho no me ha afectado nada. Sí, a mí tampoco, te hay que decirlo. También ha sido un poco, ¿que no te interesa? Perfecto. Sí. Tú sabrás. Sí. No sé. Sí. Y bueno, Pues, y de hecho también, no sé, alguno que parecía que no, luego que sí, ¿no? Sí.
Estamos aprendiendo, ¿vale? Estamos aprendiendo, exacto. Yo voy a dejar que el consejo de la semana, o vamos a decirlo de otra manera, la frase de la semana, la vuelvas a dar tú, ¿no? Un poco buscando el símil con la canasta y encestar esos balones. ¿Cómo podrías definir lo que supone encestar o conseguir un cliente, ¿no? ¿Cuánto, en una frase, ¿cómo lo podrías definir? De saber moverte los nos en una frase, pues sería un poco... Tienes que... Yo creo es que un poco complicado. es complicado, pero sería Porque un poco como... es una acción un poco, para resumirla en una frase... Pero sería como cuantas más veces lo intentes, más opciones tienes de conseguirlo, ¿no? Sí. Entonces eso, igual en alguna de estas a ver, partes esto, creativas... mira, ahora sí que me ha venido a la cabeza. Esto es Vale. muy fácil, es como un bebé, ¿no? Que empieza a caminar. Sí, Si nunca intentara caminar, Sí. se pasaría la vida gateando. vale. Porque cuántas veces se cae Me gusta. antes de Me empezar. gusta. Entonces, Si nunca intentara caminar, se pasaría la vida gateando. Fenómeno. Es que esta es la calidad que tiene trabajar con Manel Laje. Por si alguno no lo sabe, es un tío súper creativo. Y la verdad es que esto sale, señores, de la nada, de aquí, de haber hecho unas canastas y ahora sentarnos y ahora se le ocurre esta genialidad, ¿no? Pues si nunca intentara caminar, siempre se quedaría gateando. Si nunca intentas hacer llamadas, siempre te quedarás con el no. Así Exacto. que aprende de esto. ¿Qué quiere decir? Pruébalo, ¿no? exacto. Otra vez. Pruébalo, no tengas miedo, es que al final todo es un poco lo mismo, ¿no? Los pilares son no Sí, tengas miedo al sí, sí, fracaso, sí, inténtalo, porque si no es un poco... Bueno, es que no haces nada. No haces Exacto. nada, no haces Joder, nada. tío, muy buena esa, Tranqui, ya haré un libro con todas mis frases, Sí, ya no. Os lo firmaré No, para no, San de Jordi. hecho, a partir de ahora se me está ocurriendo algo que pronto veréis en Instagram. Así que, bueno, con esto nos despedimos hasta la semana que viene, ¿no? Sí, a ver, la semana que viene os diremos a ver cómo han ido las reuniones que hemos podido concertar Exacto. y a ver, y ahí estaremos, a ver qué actividad vamos a hacer la semana que viene. Hostia, Un poco de puenting o Ya ves. tiro al vacío, salto al vacío. A ver qué se te ocurre la semana que viene. Bueno, esperemos que os haya gustado este capítulo y este nuevo mensaje. Y yo creo que no hay nada más que añadir, ¿no, Manel? Bueno, lo de siempre, ¿no? Que podéis seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube, Google. Por la calle también, que Sí, ahí. esto gustó mucho. A ver, no sé si podíais seguirnos el ritmo de canastas que... Ya. Ahí ya tendríamos que... Pero bueno, lo podéis probar, estáis invitados. Bueno, Bueno, pues también digo, sí, ahora se me ha ocurrido, si tenéis alguna actividad que nos queréis plantear algún tipo de reto, es verdad. ahí... Buena idea. Ahí yo creo que, bueno, lo vamos a pasar con creces, ¿no? Seguro. Pues si tenéis alguna sugerencia, ya sabéis, enviadnos un correo electrónico al mail que aparece en la descripción o enviarnos a través de Instagram o a través de Facebook cualquier mensaje que nosotros estaremos abiertos a escucharlo. Sin más, nos vemos la semana que viene y un saludo a todos. Venga, un saludo.